Uy, ya la hora de la hora. No, préstame. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Sin duda, hermanos, la presencia de Dios se ha movido en esta tarde. Yo hace rato que estábamos ministrando la alabanza, yo empecé a sentir cómo la presencia de Dios se empezó a mover de una manera especial. Y aunque fue, bueno, no fue largo el momento de la alabanza, hermanos, pero a veces no hace falta mucho para que la presencia de Dios se comience a mover. Y pues en esta tarde, ahorita pues estamos tratando de llevar a cabo estas pláticas, conferencias, lecciones, como lo quieran ustedes llamar, pero con el propósito, hermanos, de que seamos edificados. El propósito de esto no es que obtengamos nosotros o que tenga yo algún tipo de reconocimiento, no, hermanos. Para mí siempre ha sido un placer el poder enseñar, el poder compartir, el poder dar de lo que el Señor a mí me ha dado, poder compartirlo con ustedes. Y pues en esta tarde, si usted en algún momento se había preguntado de dónde o cómo se escribió este libro que usamos, que para nosotros es vida, la palabra de Dios para nosotros es vida. No es un libro más, no es el libro, porque si nos vamos a las estadísticas mundiales, es el libro que más se ha vendido, que más se ha regalado, que más se ha impreso. De hecho, cuando se inventó la imprenta, que es algo que quiero, no lo menciono yo en la plática, pero cuando la imprenta fue creada o fue inventada, lo primero que se imprimió fue la Biblia. Este fue el primer libro impreso, pero también es el libro más perseguido, más criticado, más señalado y pues también el más traducido en todo el mundo, o sea, tanto bueno como malo para muchos, y lo han tratado de quemar, destruir, erradicar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta no la van a poder callar nunca, porque donde haya un creyente, donde haya uno solo que hable de esta palabra, ahí va a estar el Señor, y el Señor va a dar. En China, hermanos, la China comunista, es difícil conseguir una Biblia. Los hermanos van a la cárcel por tener una Biblia. Y se aprenden los pasajes para poderla compartir, la copian a mano para poderla distribuir y poderla, poder estar que los más hermanos puedan tener una Biblia. Me tocó ver un video en donde de contrabando una persona llevó en una maleta Biblias y la sacaron en medio de una congregación de hermanos en China. Y pues el hecho de tener la palabra de Dios para ellos era algo imposible. Y pues cuando abrieron la maleta se repartieron todos la Biblia y empezaron a llorar de felicidad porque al fin podían tener ellos una copia de este sagrado libro. Cuando a veces en casa lo tenemos como un adorno, lo tenemos solamente como algo para adornar nuestra mesita de noche con el Salmo 23 o el Salmo 91, pensando que teniendo la Biblia abierta nos va a proteger. Hermanos, no deja de ser un libro. Esto no tiene nada de santo. Las páginas, la portada, las hojas no tienen nada de santo. Lo santo es lo que está escrito dentro de él. Lo que está escrito es lo que nos da la vida, porque de nada sirve un libro cerrado si no se abre y no se lee, sobre todo cuando es la palabra de Dios. Nosotros necesitamos abrirla, estudiarla, escudriñarla, no hace falta nada más tenerla. Y entonces, ¿cómo llegamos a tener este precioso libro nosotros? Y es lo que vamos a ver el día de hoy con el origen de la Biblia. Ahí se fijan, hermanos, cómo la Biblia ha pasado de ser un pergamino, y vamos a ver las diferentes facetas en el que la humanidad ha llevado la palabra escrita, porque no siempre existió la forma escrita.
La escritura, eso es un invento de nosotros que vimos la necesidad de transmitir nuestros conocimientos y se fueron creando. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sobre todo, hermanos, ahí podemos ver las diferentes versiones a mano derecha, de las diferentes versiones que hay de la palabra de Dios. Solamente de este libro, versiones, tamaños, tantas cosas que hemos encontrado. Todo comenzó preservándose en lo que vemos a nuestra mano izquierda, que es un pergamino, escrito en piel de animal para que se preservara. Y ahorita pues es uno de los elementos, se preserva más que el papel. El pergamino sí se deshace con el tiempo, pero con el papel, el pergamino, precisamente porque es una materia biológica, es piel de animal. El cuero, pues ¿cuánto dura la ropa de cuero? Pues mucho tiempo. Eso es exactamente lo mismo. Pero si se fijan, pues ese rollo pues ya está un poquito gastado. De aquí, pues ahora que fuimos a Israel, trajimos un pequeño souvenir donde está la Biblia escrita en un rollo de papel. Y aquí está todo. Lo que son los 5 libros de Moisés, conocido como la Torá, la ley. Pero pues esto solamente es un souvenir, es un recuerdo que uno puede comprar, que uno puede tener, porque pues está en hebreo. Yo no leo hebreo, así que pues no me sirve de nada. Nomás lo tengo pues como una herramienta de enseñanza, pero yo sé que lo que está escrito en este rollo también está aquí. Y esto es lo que me va a edificar. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con la historia. Nosotros como seres humanos siempre hemos sentido la necesidad de preservar nuestra historia, de preservar lo que somos nosotros, porque la historia, sobre todo cuando preservamos la historia de nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestro lugar de origen, sobre todo, por ejemplo, aquí, ¿cuántos de aquí no son de Tijuana? Levanten la mano. Un 80%, 85%. Y de donde son ustedes, tiene su historia, tiene cómo se fundó la ciudad, el pueblo, el estado, todo el país. Ahorita, pues, todos los lugares, por ejemplo, Valle Verde, cómo se fundó aquí la iglesia, o en los lugares de donde son ustedes, la colonia, el ejido, el pueblo, el rancho, la ciudad. Pueden contar diferentes historias. Por ejemplo, por parte de mi papá, lo que ahorita es la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, pues se formó a través de rancherías, diferentes familias se establecieron ahí, y pues hay historia. Ahí está la historia de mi familia, la familia Gagiola. Y aquí, en Tijuana, vinieron mis bisabuelos de Torreón, de Coahuila, era de Parras, Coahuila, mi bisabuelo. Ellos se vinieron para acá, se cruzaron a Estados Unidos, tuvieron a sus hijos, y cuando empezaron a crecer mi abuelo, sus hermanos, se vinieron aquí a Tijuana, se establecieron aquí en el Mariano Matamoros, y la familia Pacheco, por parte de mi mamá. Y entonces tuvieron un rancho, lo perdieron, no había agua, y se comenzaron a establecer aquí en la ciudad, conocieron el evangelio, se bautizaron. Yo ahorita les estoy contando la historia de mi familia, como ustedes me pudieran contar de su familia. Mi madre me cuenta, porque ella es nacida aquí en 1954, ella me cuenta cómo corría el río Tijuana, por donde está ahorita Plaza Río y toda esa parte de la ciudad, cómo corría el río por ahí, y les decían, no se vayan al río, tengan cuidado. Y se escuchaba, dice que era muy estruendoso el río Tijuana. Como me cuenta mi papá cuando él llegó a Tijuana en el año 1970, como a partir de las 5:10 para el lado de la presa no había nada más que yonques, no estaba poblado, hasta los 1950, hasta donde está
la calle Ermita por el Boulevard Díaz Ordaz, hasta ahí estaba poblada la ciudad, cómo en los 90 comenzaron a surgir estas colonias y así diferentes cosas. Y los que lo vimos, para que las diferentes generaciones lo puedan saber, lo puedan conocer, ¿qué es lo que hacemos? Pues escribimos algo. Ahora se hacen videos, se suben. Ahora he visto, hay videos de Tijuana en el tiempo. No sé si alguno lo ha visto en YouTube. Bueno, para los que son de aquí y que les interese un poquito la historia de Tijuana. Pero habla acerca de cosas, negocios, la vida que había en los años 20, en los 30, 40, nostálgicamente ciertos productos o ciertas tiendas que había. Pues esa es la historia de aquí de Tijuana. Pero en otros lugares donde aquí en los 1800, 1700, cuando son países que tienen muchos años, como lo pudiera ser lo que ahorita es el Reino de España, los reyes católicos, bueno, ahorita ya se me olvidaron, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Eran los reyes católicos que mandaron a Cristóbal Colón para que descubriera América, y hay historia. Va uno a Europa y los castillos medievales, pero uno va para lo que se le llama la cuna de la civilización, Israel, Irak, Irán, allá todavía ruinas de 3,000, 4,000, 5,000 años, que todas cuentan una historia, un origen. Entonces, en aquellos tiempos, cuando se comenzó la historia de la humanidad, y sobre todo la que nosotros conocemos como la creación del hombre, Adán, Eva, cómo ellos pudieron preservar o pudieron contar la historia y pasarla a sus generaciones. ¿Cómo lo hacían? Por la transmisión oral. Ahí hay unas figuritas, hermanos, unas pequeñas caricaturas para ilustrar. Aún hasta nuestros tiempos, los viejitos, los ancianos de los pueblos, son los que preservan las historias y las cuentan. Los abuelos les cuentan a los hijos. Y así, hermanos, ¿cómo nos enteramos nosotros, por ejemplo, de la historia familiar? Pues fue precisamente por la transmisión. La tía fulanita, que es la que preserva la familia, la historia de la familia, por ejemplo, hablando de la familia Gagiola, vivía una de las nietas del nieto, del bisnieto, de los que dicen que 3 hermanos llegaron de España, se establecieron en el área de Sonora, Sinaloa, y así surgió la familia. Mi tatarabuelo, porque así se acostumbraba, se casó 3 veces, tuvo 41 hijos, de los cuales muchos vivieron hasta ser adultos, y así la familia se difundió. Por eso tengo muchos parientes, pero toda esa historia se empezó a transmitir de padres a hijos. Y sobre todo en la antigüedad, cuando no existía una escritura, pues era la forma en que se transmitían las historias. ¿Cómo surgimos? ¿De dónde somos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque siempre nosotros como seres humanos somos curiosos, somos seres de preguntas, somos seres que siempre estamos, siempre estamos curiosamente preguntando por qué suceden las cosas, por qué estamos sintiendo por qué sopla el aire, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Y pues nosotros hemos investigado y pues han surgido las diferentes disciplinas de la ciencia, que son los que miden cómo se mide el aire, sobre todo el día, por qué, cómo se mueve el sol, cómo se mueve, y cómo antes primero se descubrió de que pensábamos que el sol era el que se movía y no, la tierra es la que se mueve. Pero eso surgió a través del tiempo, refinando los conocimientos. Pero sobre todo las historias de nuestros orígenes se transmitieron a través desde la antigüedad por medio de eso, la preservación oral. Las personas mayores de las tribus, de los pueblos, son los que han preservado la historia. Y eso es como se transmitió desde un principio, cuando no existía, y cuando hay pueblos y etnias todavía en México que no tienen su idioma, no lo tienen escrito, solamente lo tienen hablado. Entonces se preserva pues transmitiendo las historias.
Recuerdo que en una de las tribus que hay de aquí de Baja California, solamente existía una sola persona, una persona ya anciana, que era el único que conocía toda la música desde mucho tiempo atrás, de siglos, de esa tribu. Pero ninguno de los miembros nuevos de esa tribu le interesaba preservar la historia. Entonces dijeron, si esta persona se muere, con él se va a morir la historia de esta tribu. Y creo que eso sucedió. Creo que eso pasó. Hermanos, cuando ya no nos importa nuestra historia, nuestra cultura, nuestra herencia, porque eso también se puede convertir en nuestra herencia, pues se puede perder, podemos perdernos, porque si no sabemos de dónde venimos, muy difícilmente vamos a saber a dónde vamos. Como seres humanos, no estoy hablando de nosotros como personas, como hijos de Dios. Estoy hablando como civilización. Una civilización que no preservó su historia, sencillamente se quedó en el olvido. Y a veces hay ciertos pueblos que solamente son mencionados en la Biblia. Literalmente, hermanos, cuando Dios maldecía a alguien y dice, los voy a borrar del mapa, la única mención del pueblo de Amalek está aquí. Históricamente no se ha encontrado, que yo sepa, nada. Puedo estar equivocado, pero que yo sepa, no se ha encontrado ni rastro del pueblo de Amalek. Los amalecitas, que son mencionados en la Biblia, que fueron enemigos de Israel desde que ellos salieron de la tierra de Egipto y que los atacaban hasta que en el tiempo del rey Saúl, Dios le dio la orden, acábalos, no dejes a ninguno, hasta los animales los vas a matar. Y fueron borrados literalmente, como dicen cuando los judíos quieren olvidar a alguien y quieren que se olvide, le dicen Yimak Shemo. Es la maldición más grande que le pueden decir a alguien, que tu nombre sea aniquilado. Yimak Shemo. Entonces, esto era, hermanos, la forma en la que se hacía antes de la escritura. Ahora surge la escritura. ¿Cómo surgió la escritura? Se comenzaron a escribir tablillas de arcilla, lodo. Empezaron a hacer lodo. Y en el lodo empezaron a hacer figuritas que representaban las palabras. Y ahí se fijan ustedes desde la figura número 1, cómo primero era una cabeza, después se cambió de figura y cómo se fue modificando hasta llegar a esta figura que estos símbolos significan cabeza. Se comenzaron a hacer, como le digo, tablillas de arcilla, las historias de los que vivieron tales acontecimientos o las historias de los antepasados. Y por ejemplo, la palabra cabeza surge en este tipo de escritura que se llama cuneiforme. Esta es una de las primeras escrituras que valga la redundancia, que existieron en la historia de la humanidad. Esa, y en Asia el chino, también el chino es muy antiguo, pero en la forma en que nosotros conocemos la escritura, en el área donde ahorita está Irak, Irán, Kuwait, el Golfo Pérsico, muy famoso en los 90s, surgió la escritura cuneiforme. Ahora, ¿de dónde viene la escritura cuneiforme? Es uno de los sistemas de escritura más antiguos de la historia de la humanidad, con una tradición de más de 3000 años. Desde el finales del cuarto milenio del año 4000 antes de Cristo hasta el primer siglo después de Cristo. Dice aquí, se utilizó a lo largo de los milenios para expresar varios idiomas. Así como las letras que utilizamos nosotros en el alfabeto del español se utilizan para el inglés, para el español, para el portugués, para el francés, para el alemán, para el italiano. Son las lenguas románticas que utilizan el mismo alfabeto, pero es otro idioma. También la escritura cuneiforme se utilizó para varias de las primeras escrituras que pasaron en los siglos, que fueron el sumerio, el acadio y los hititas, que son de los textos que más sobrevivieron para la posteridad, para ahorita que nosotros estamos en el futuro. Han encontrado, esta es una tablilla de arcilla, de lodo, pero es muy frágil.
De suerte los han podido encontrar. El término cuneiforme viene del latín cuneus, que es una cuña. Ahorita vamos a ver cómo se hacía o cómo se escribía. Dice, el cuneiforme se escribió originalmente sobre tablillas de lodo húmedas y utilizando un tallo biselado que le llamamos cálamo. Ahí está, hermanos. Se utilizaban estas ramitas, se hacía esta cuña y de esa forma se hacían estas líneas. Porque si se fijan, la escritura está formada por puras líneas, como si fueran una maquinita de escribir. Entonces se utilizaba que era un cálamo, un tallo vegetal de una planta, le cortaban el tallo y de esa forma hacían las plumas. Hasta 1800 y algo todavía se utilizaban las plumas de ganso, les cortaban la parte de abajo de la pluma y con eso lo mojaban en la tinta y se escribían. Los escribas actualmente que todavía utilizan la tinta para escribir, utilizan una pluma de animal. Lo vimos eso en Jerusalén, ahora que fuimos, que pedimos un trabajo de un nombre en hebreo en un pergamino, y el escriba que nos hizo el trabajo utilizó una pluma de animal para escribir el nombre en tinta. Entonces, esa fue la primera forma de escritura. Ahora vamos a hablar del material en el que se escribía. El segundo más utilizado en Medio Oriente fue el papiro. El papiro es más conocido porque se utilizó mucho en Egipto. Si se fijan ustedes, ya los egipcios utilizaron otro tipo de escritura, que es el jeroglífico. El papiro, ¿dónde crecía? Crecía en la orilla, todavía sigue creciendo en las orillas del río Nilo, hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que hacen? Toman esta planta, este es un papiro, lo mojan y lo empiezan a cortar, como si fuera fileteado así, y lo empiezan a desenrollar. Entonces, cuando ya obtienen, lo desenrollan y lo ponen, que es muy parecido a lo que se hace con el papel el día de hoy. ¿Saben ustedes de dónde viene el papel? De los árboles. Hacen exactamente lo mismo. Lo estiran. Bueno, hay una forma de papel muy antigua, pero ahorita ya el proceso está refinado y pues ya obtenemos el papel como lo vemos ahorita. Pero el papiro todavía se sigue fabricando en Egipto y este es un trabajo en papiro. Esto es una reproducción en papiro, pero ya va a ser algo más moderno. La palabra papiro viene del latín papyrus y del griego, no sé cómo se pronuncia el griego, pero es el nombre que recibe el soporte de escritura elaborado a partir del Cyperus papyrus, una hierba palustre acuática de la familia de las que surgen en Egipto, y además es un material de escritura. Y los antiguos egipcios empleaban el papiro en la construcción de otros artefactos, como barcos de juncos, esteras, cuerdas, sandalias, canastas. El papiro no solamente servía para escribir, también servía para hacer diferentes cosas. Canastas, como ahorita las canastas de hebras, que pudieran utilizar de diferentes materiales. Se utilizaba el papiro, era una de las materias primas de Egipto. ¿Por qué? Porque crecía en todos lados a la orilla del río Nilo, y el río Nilo es uno de los más grandes del mundo, si no es que es el más grande del mundo. Así que pues había por dónde cortar. Y el papiro crece rápido, así que pues nunca se les acababa la materia prima. Había producción. Ahora vamos a ver el pergamino, lo que les mencionaba del pergamino. Es piel de animal extendida, secada, y ya se corta al tamaño que quieren. Y entonces surge la forma de escritura. Estos son papiros muy antiguos. El pergamino viene del latín pergaminum o del griego bizantino pergamene, literalmente de Pérgamo, dice. Es un material hecho de piel de cordero y de otros animales, que en esa ciudad de Pérgamo, en la antigua Asia, era donde se fabricaba o de donde surgió donde lo hicieron o perfeccionaron el arte de poder hacer pergaminos. Yo me imagino que allí los hacían, los distribuían y ya los vendían en blanco para que la gente pudiera escribir en ellos. Muy bien, ahora surge dentro de la escritura, como les digo,
La epopeya de Gilgamesh es una narración arcadia de versos sobre las peripecias o las aventuras, pudiéramos decirlo, del rey Gilgamesh. Son 5 poemas independientes y existen fragmentos de esto. ¿Quién fue este? Fue un rey de la era de donde vivía Abraham, era de los sumerios, de Ur de los caldeos, lo que menciona la Biblia. Entonces, Gilgamesh fue un rey y todas sus aventuras fueron preservadas, y dice, es la obra escrita más antigua, o podríamos decir el escrito más antiguo del mundo, es este. Se han encontrado muchas tablillas en las que cuentan, y pues si usted lo quiere buscar, la epopeya o la historia de Gilgamesh está en internet, la puede usted conseguir. Pero pues son historias que son de lo que todo me es lícito, pero no todo me edifica. Espiritualmente, para efectos de la palabra de Dios, no tiene nada que ver con la palabra de Dios, pero si usted por asunto histórico le interesa, lo quiere leer, adelante, es cultura. Y eso no los condena, pero tampoco nos edifica espiritualmente. Yo en ningún momento, hermano, les voy a decir, no se documenten, no lean. Claro, una de las cosas principales, hermanos, es de que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, pero no solamente basarnos a lo que nos digan aquí. Usted también en su casa, usted también lea la palabra de Dios, usted también escudriñe, lea, compare, pero sobre todo fundamentese bien en lo que usted cree, sobre todo en la doctrina de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Muy bien. Ahora vamos a entrar a lo que es la tradición oral del pueblo de Israel. Pero hermanos, hasta este momento quisiera preguntarles, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que haya surgido? Quisiera, amén, hermana Elizabeth. ¿El escrito más antiguo dónde está? ¿En qué parte lo tiene? Pues lo tiene en un museo. Puede ser, mande. ¿En dónde? Ahorita no lo sé. Creo que... Es que el Vaticano tiene casi todo, tiene muchas cosas. Pensé que posiblemente ahí. Bueno, muchas de las cosas que han encontrado en Medio Oriente, sobre todo lo que se refiere a Mesopotamia, esa es la región de donde está Ur de los Caldeos, lo tienen en el Museo Louvre de París, en el Museo Británico en Londres, lo tienen en Alemania también, principalmente en esas 3 ciudades, o en Roma, también en museos diferentes al Vaticano. Sí, el Vaticano tiene muchos escritos, pergaminos, artefactos, pero lo que se refiere a historia, los que más se quedaron con cosas o artefactos de ellos fueron los ingleses. Entonces casi todo está en Londres, en el Museo de Historia de Londres. Ahí es donde casi todo esas historias, pero ahorita el dato de dónde está o dónde tienen preservados, porque pues han encontrado esas tablillas en muchos lugares. Y son muchas. Entonces, ¿dónde las tienen específicamente? Pues podrían ser unas en un lugar, porque a veces así pasa. Se reparten los fragmentos en diferentes lugares. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? Bueno, muy bien. Vamos a continuar con la tradición oral del pueblo de Israel. No siempre el pueblo de Israel tuvo la Torá, o la ley de Dios, o preceptos escritos, su historia escrita no estuvo, solamente se transmitió por medio de padre a hijo, y se fue transmitiendo. Los ancianos de los pueblos contaban y se preservaba la historia. Pero lo más importante, hermanos, porque muchas de las veces ahorita, sobre todo con la tecnología, nosotros le podemos contar nuestras historias a la nueva generación, y la nueva generación ya no le interesa. Aún en la iglesia tenemos ese problema, hermanos. Nuestro legado, sobre todo como iglesia apostólica, a las nuevas generaciones ya no les interesa. Eso de los viejitos, eso de los ancianos, la iglesia de antes, esa ya no va a volver. Hay un movimiento que ahorita está pugnando para que todo eso que era de la historia antigua de la iglesia
lo que nosotros somos, nuestro legado como apostólicos, que quede borrado. Están tratando de borrarlo, hermanos, pero no tiene que ser así. No necesariamente porque sea algo malo el preservar la historia, no. Como les dije, y eso nos puede pasar. Si nosotros perdemos de dónde venimos, no vamos a saber a dónde vamos, no vamos a tener identidad. Llega el momento en el que no tenemos identidad. No sabemos ni de dónde somos ni para dónde vamos. Entonces, si perdemos nuestra historia, dice un dicho en el mundo, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, sobre todo los errores. Entonces, eso es lo que no debemos de hacer, porque se cometieron errores que no se deben de volver a cometer. Se cometieron injusticias que no se deben de volver a cometer. Y eso es en la historia mundial, no solamente en la iglesia. Entonces, hermanos, siempre es importante preservar nuestra historia. Preservar, que alguien la tenga o alguien se preocupe porque la historia se preserve. Por eso, hermanos, si a alguien de aquí, sobre todo, y eso es algo que yo quisiera comentarles, hay hermanos aquí que estuvieron desde un principio, hermanos, que la historia de la 52 no se pierda. Si tienen fotos, si tienen historias, si tienen algo, presérvenlo, páselo al pastor que esté, hermano. Mire, esto es el archivo histórico de la iglesia número 52, para que se preserve. Igual, los que van a ver el video, preserven su historia, su familia, sus iglesias. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, pues quién sabe, quién estuvo de pastor, pues no sé. Pues nadie lo anotó, nadie se preocupó y pues se perdió. Entonces es triste, hermanos, cuando esto se pierde. Pero el pueblo de Israel, hermanos, siempre se ha preocupado por preservar su historia. Y todo ese tiempo, el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que hizo? Pasarla de generación en generación de manera oral, de manera hablada. El alfabeto fenicio, ¿quiénes fueron los fenicios? Los fenicios fueron uno de los más grandes comerciantes que hubo en la historia antigua. Los fenicios fueron navegantes. Ellos fueron los que perfeccionaron el andarse moviendo en barco de aquí para allá, trayendo, ellos traían su cultura. Entonces, en la época antigua, el fenicio o el idioma fenicio se extendió en muchas regiones y fue lo que se comenzó a utilizar para preservar la escritura de los pueblos que estaban sobre todo en Canaán. Todo lo que era la tierra prometida, Canaán, como se le conoció primero, ahí estaban los fenicios. Ahorita, donde se establecieron o donde tuvieron sus ciudades fueron Biblos, Sidón y Tiro, que ahorita es Líbano, el país de Líbano, al norte de Israel, al noroeste de Israel. Está Líbano, al norte de Israel está Líbano, está Siria, pero Líbano es la que está pegado a la costa. Y es donde ellos empezaron a preservar o empezaron a inventar una escritura que, como ellos eran comerciantes e iban a diferentes lugares, pues se utilizó esta escritura como ahorita es el inglés. Era el idioma comercial de los antiguos, el fenicio. De esta escritura del fenicio surge el hebreo antiguo. La palabra de Dios, los primeros rollos que se comenzaron a escribir fueron en este alfabeto, en este idioma. Se le conoce también como paleo-hebreo, un hebreo primitivo, un hebreo antiguo. Entonces, algunas letras tienen su origen también. Así como les mostré la evolución de la palabra cabeza, también el hebreo tuvo su evolución. Y si ustedes se fijan aquí, valor fonético, ¿qué quiere decir? Las letras mudas, como la H de nosotros. La Aleph, ¿cómo fue cambiando? En el año 600 antes de Cristo se escribía así. El judaico se empezó a cambiar y ahorita así se escribe. Ahorita en el hebreo moderno se escribe así, la Aleph y es muda. La B, valor fonético, B. Así se escribía en el año 600, en el 125 y fue evolucionando. Esto es el paleo-hebreo, el hebreo antiguo,
que se estuvo utilizando por muchos siglos y se dejó de utilizar poquito después de la muerte de Cristo. Se empezó a utilizar de los dos tipos de hebreo, del hebreo, podríamos decir hebreo antiguo y hebreo moderno. Entonces, como dice aquí, la escritura moderna como la conocemos hoy ha cambiado mucho a través de los siglos. Podemos decir que la ley de Moisés originalmente fue escrita en este alfabeto paleo-hebreo basado en el alfabeto fenicio. Así que, hermanos, la escritura hebrea, porque muchos dicen, no, el idioma santo. De santo no tiene nada. ¿Por qué? Si vemos la historia, surgió de unos comerciantes paganos que sacrificaban niños. Eso hacían los fenicios. Las religiones paganas, una de las cosas que hacían era sacrificios humanos y sacrificaban bebés. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que, hermanos, no todo lo que viene o no todas las tradiciones que vemos, no, es que viene de los judíos, viene de Israel. No todo lo que viene de Israel es bueno o es santo. Porque podemos caer en un error de hacer, este es un rollo de la Torah, lo tengo que tratar con más respeto porque es más santo que la Biblia que tengo yo aquí. No, hermanos. Como les dije, no deja de ser un pedazo de papel en 2 rollos de madera, en un forrito de terciopelo con una figurita muy bonita. Lo que está escrito es lo que importa, porque eso es lo que trae vida. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, ¿cómo se le llama al hecho de transmitir oralmente? ¿Cómo se le puede llamar? Transmitir es una cultura mnemonística. La cultura mnemonística es de la palabra, se transmite oralmente de generación en generación. Entonces, memoricen lo que les estoy diciendo. Entonces, siempre, porque en Deuteronomio 6, Dios les dijo al pueblo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El pueblo de Israel hasta el día de hoy cumple con ese mandamiento y le dice y le cuenta a sus nuevas generaciones cuando hace sus celebraciones. Sobre todo cuando comen la Pascua, el niño más chico hace las preguntas, ¿por qué todos tienen miedo? ¿Por qué esta noche es diferente a las demás? Cuando comienzan, Manishtanu alayla hasem mikol haleilos. ¿Por qué esta noche es diferente a las demás? Y contestan, porque antes éramos esclavos y por la gracia de Dios ahora somos libres. Entonces ellos reconocen lo que Dios hizo con ellos y lo transmiten a sus generaciones, pero lo hicieron por mandato de Dios. Por eso el pueblo de Israel siempre ha preservado su historia. Y eso en la ciencia se le conoce como mnemonístico o una cultura mnemonística. Hay pueblos que todavía practican esto y le cuentan, y por tradición le cuentan, el pueblo de Israel tiene esa cultura mnemonística de pasar oralmente de generación en generación todo lo que Dios tiene para ellos. Y sobre todo su historia. Pero sobre todo, hermanos, la historia del pueblo de Israel se ha preservado. Por eso, miren, vamos a hacer una cronología parcial de los patriarcas desde Adán. Están muy lejos. ¿Sí alcanzan a ver? ¿Sí alcanzan a leer? Tan chiquita la letra, digo. Entonces, miren, esto es una gráfica de Adán, desde Adán hasta Isaac. Si ustedes se pueden ver, cada cuadrito representa la vida de Adán. Y si nos ponemos a leer en el libro de Génesis 4 y 5, empezamos a ver las genealogías. Empezamos a ver, y Adán engendró a Caín y Abel. Pero Caín mató a su hermano Abel, y está mencionado en Génesis 4. Y los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, y Set tomó su lugar. Entonces aquí, si se fijan, hermanos, en donde termina esto, aquí murió Adán. Set nació aquí en el año 130 de Adán
Enos nació en el año 235 de Adán. Cainán nació en el 325 de Adán. Pero si se fijan, hablando de transmitir la idea o la historia de generación en generación, Adán, si hacemos la línea aquí, todos, hasta Lamec, todavía le tocó que Adán estuviera vivo. Y si hablamos de que los ancianos se preocupaban por contar las historias, ¿quién fue Lamec? Lamec fue el padre de Noé. Ya estamos hablando de Noé, hermanos. Noé, el del diluvio, el del arca. Entonces, a Noé ya no le tocó que Adán estuviera vivo, pero hasta Lamec le pudo haber tocado. Adán le contó a Set, a Enos, a Cainán, a Mahalael, a Jared, a Enoc, a Matusalem y a Lamec la historia de la creación de boca de él. ¿Cómo es importante, hermanos? A veces tratamos de encontrar los escritos más antiguos, a veces para ver los pergaminos más antiguos de la Biblia, para ver el original y exactamente cómo está escrito originalmente y que no haya habido corrupción. Pero aquí, hermanos, estamos hablando de cómo el pueblo de Israel, cómo el pueblo de aquel entonces le tocó. ¿Cuántas generaciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 generaciones les tocó todavía escuchar la historia de la creación, si es que Adán la contaba, porque esa era la preocupación siempre del pueblo, de contar hasta Lamec. Entonces ya aquí, después de Lamec nace Noé, el diluvio en el año 1656, mueren todos, excepto Noé, sus 3 hijos y sus esposas, y se vuelve a poblar el mundo. Entonces, el vínculo que había con el mundo antiguo se murió con el padre de Noé. Entonces, todo lo que surgió después del diluvio surge después de Noé. Y aquí a Noé todavía le tocó al padre de Abraham. Si nos vamos aquí de Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor y Taré. Todavía Taré le tocó que Noé estuviera vivo. A Abraham le tocó todavía que el hijo de Noé, Sem, estuviera vivo. Y aquí esta gráfica nos dice eventos que surgen cuando Noé comienza a construir el arca, cuando Enoc es trasladado al cielo. Como dice el coro, 365 años vivió Enoc y fue llevado con Dios, porque caminó con Dios. El diluvio surge, muere Noé en el año 2006 antes de Cristo, muere Sem en el 2158. Pero si se fijan, Adán, ¿cuántos años vivió? Ahí está la edad de Adán. Si lo alcanzan a leer, ¿cuántos años vivió? 930. Y así fue 912. Hasta Matusalem, que fue el hombre que vivió más tiempo, ¿cuántos años vivió? 969. Pero después de Noé, ¿qué es lo que sucede? Empieza a bajar la expectativa de vida, pudiéramos decirlo así. Noé vivió 950 años. Su hijo Sem vivió 600. El nieto de Noé, Arfaxad, vivió 438. Su hijo 433. Eber vivió 464. Peleg vivió 239. Fíjense cómo Dios fue acortando la vida. ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, en el año 1757, se reparte la tierra y surge lo de la Torre de Babel. En la época donde estaba el tataranieto, creo que era de Noé, y surge lo de la Torre de Babel. Dijo Dios, el hombre se está enseñoreando demasiado, entonces le voy a cortar su vida. Hasta Abraham. Abraham, ¿cuántos años vivió? 175 años. Isaac vivió 180. Y ya si nos vamos a Moisés, ¿cuántos años vivió Moisés? 120. Ya ahorita Moisés escribió el Salmo 90 y dice, los años de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80. Ahorita que alguien llegue a 80 años, ya es porque. ¡Wow! Pero si alguien llega a 90, mi abuelo, gracias a Dios, llegó a una buena edad.
Y mi bisabuela murió a los 100 años, gracias a Dios. Pero hermanos, es poca la gente que puede llegar a esa edad. ¿Por qué? Porque la maldad hace que los años se acorten. Y eso fue lo que sucedió aquí. Entonces, hermanos, como seres humanos tenemos la curiosidad de preguntar siempre: ¿quién hizo el mundo? ¿Cómo fueron hechas las lumbreras, el sol y la luna? ¿Cómo apareció la raza humana? ¿Por qué hay tanta maldad en la tierra? ¿Por qué existen animales y vegetación? Todas esas son preguntas legítimas. ¿Y de dónde surgían? De las historias. Adán: me tocó a mí nombrar a todos los animales del huerto, yo viví en tal lugar y desobedecimos a Dios, Eva y yo, y nos corrieron del huerto y tuvimos que trabajar, y contó la historia. Y eso se preservó de generación en generación por medio de la historia oral. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pero el pueblo de Israel tuvo cuidado de una sola cosa, hermanos. Dios era el centro de todas sus narraciones. Hasta el día de hoy, como les dije, en la Pascua, ¿por qué todos tienen miedo? ¿Por qué esta noche es diferente a las demás? Porque antes éramos esclavos, pero Dios nos sacó con brazo fuerte, con mano fuerte y brazo extendido. Siempre Dios, Elohim, es una palabra general de Dios, pero ya el nombre de nuestro Dios, el nombre de Dios es el Eterno, el Señor. Son 4 consonantes, YHWH, es la traducción fonética del nombre de Dios. Y como les dije, cuando mencionamos el nombre de Dios, si lo quisiéramos pronunciar, ¿cómo sonaría? Hermanos, pronunciamos el nombre de Dios cada vez que respiramos. Tan santo es el nombre de Dios que sin saber nosotros cuando respiramos estamos pronunciando el nombre de Dios. Si usted no lo sabía, ahora ya lo sabe. Su nombre es santo y está grabado en la humanidad de su más grande creación, que somos nosotros. Cuando nosotros respiramos estamos pronunciando el nombre de Dios. Pero Dios es misericordioso, Dios es grande y Dios hace que brille el sol y que caiga la lluvia sobre justos e injustos, porque Él es un Dios de amor. Gloria a Dios. Continuamos, hermanos. La tradición oral, precisamente centrada en Dios, preservaba la fe contra toda la influencia pagana. Había, hermanos, 3 deidades muy fuertes que se adoraban en aquel lugar, en aquellos lugares, que eran Acera, Baal y sobre todo Moloc. Acera, ¿quién era? ¿Quién es? Todavía se adora a Acera. El movimiento de la nueva era adora la naturaleza, la madre tierra. Grababan, tomaban los árboles más grandes y les hacían una figura o tallaban un palo, y ese era cuando decían a Baal y cortar la imagen de Acera. Acera era un palo, era la madre naturaleza. ¿Y qué era la madre naturaleza? Regularmente las adoraciones a Baal y la reconocían a Acera como su esposa. ¿Qué eran las adoraciones a esos dioses? ¿Por qué Dios les prohibió y les dijo: cuídense cuando entren a la tierra que yo les voy a prometer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? No solamente no acercarse, sino que era lo que tenían que hacer con esos pueblos: sacarlos, exterminarlos, correrlos, barrerlos. ¿Por qué? Porque los iban a jalar. Hermanos, ¿cuál ha sido la debilidad número 1 de la humanidad? La sexualidad. Las adoraciones a estos dioses, ¿qué eran? Y perdón por los niños que están aquí, pero eran orgías, hermanos. Las sacerdotisas y los sacerdotes eran precisamente, la adoración a esos dioses era que tuvieran relaciones sexuales frente a las estatuas para incitar a los dioses a que ellos, según sus leyendas, tuvieran relaciones y gracias a eso caía la lluvia, había sembradíos, tenían agricultura a causa de eso, porque esa era la adoración a esos dioses. Y era muy atractivo. ¿Por qué? Porque es como cuando el mundo nos está llamando. Moloc y Chemosh eran dioses
que las estatuas de ellos eran de metal, huecas, se metía leña dentro de ellos y estaban calientes. Y ahí los brazos, si se fijan en esta imagen, hermanos, son los brazos ardientes del dios Moloch, y ahí los reyes ponían y sacrificaban a sus hijos. Y se tocaban tambores y hacían música precisamente para ahogar los llantos de los niños, porque los asaban vivos en los brazos calientes de esos dioses. Y el pueblo de Israel cayó en esa adoración. Los reyes de Israel, sobre todo el rey Manasés, dice que pasó a todos sus hijos, cuando dice, y pasó a su hijo por fuego. Si usted ha leído esa parte de la Biblia, eso es pasar a su hijo por fuego. Por eso Dios les dijo, córrelos. No tienen nada que hacer aquí, porque te vas a contaminar. ¿Y qué fue lo que pasó? El pueblo se contaminó. Eso pasó después. Pero por eso siempre, acuérdate de Dios, acuérdate, repíteles a tus hijos que tienen que amar a Dios con todo tu corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, hermanos. Eso es el mensaje. Repítaselo a sus hijos, enseña a sus hijos a amar a Dios, porque la educación primero comienza en casa y ya aquí en la iglesia viene la conversión, pero primero comienza en casa. Gloria a Dios. Gracias a Dios que mis padres lo hicieron conmigo, hermanos, y el Señor aquí me tocó y aquí me quedé, para la honra y gloria de Dios. Entonces, hermanos, la historia del mundo así ha surgido. La creación del mundo, Adán y Eva cuando los sacaron del huerto, Caín matando a su hermano, todo eso surgió en la historia antigua. Los gigantes que había en la tierra, la construcción del arca, todo eso sucedió, pero llegó el momento cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto y llegan al monte Sinaí. Ya voy a terminar con esto. Aquí comienza la historia escrita. Quisiera, hermanos, para terminar, vamos a hacer un esgrima bíblico rapidito. Alguien que tenga esta cita, Éxodo 17:14, dígame cuando la tenga, no la lea todavía. Alguien más que me ayude con la siguiente y con la siguiente. Aquí si las alcanzan a leer, son 6 citas. Alguien que tenga una de ellas. A mi hermano Arturo va a leer la primera cuando yo le indique. La segunda, ¿quién la tiene? Éxodo 24:4. ¿Quién la tiene? Hermana Mirna, número 2. La número 3, Éxodo 24:7. ¿Quién la tiene? Hermana Lupita, Éxodo 24:7. ¿Alguien más? Éxodo 34:27, hermana Eli. La número 5, Deuteronomio 31:9, hermana Sara. La última, ¿quién la quiere leer? Deuteronomio 31:26. Hermana Isabel, amén. Comenzamos con la primera, hermanos. Dios le ordena a Moisés que escriba todas esas palabras de la ley en un libro para que quedaran como memoria y testimonio al pueblo. Amén, hermano Arturo. Éxodo 17:14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que reharé del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Amén. Dice, ya, nada más ese 14 dice, le dijo, escribe, y lo que le dijo, voy a borrar la memoria de Amalek de entre medio del pueblo. Ahí, desde ese momento, Dios maldijo a ese pueblo, pero le dijo a Moisés, comienza a escribir. Comienza a escribir todo esto. Amén, hermana Mirna. Éxodo 24:4. Gloria a Dios. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Amén. Moisés dice que escribió todas las palabras que Jehová le había mandado que escribiera y levantó en conmemoración un altar y 12 columnas representando las 12 tribus al pie del monte. Todavía no habían salido del monte. Éxodo 24:7, ¿quién lo tiene? Mano Lupita, adelante. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Amén. Tomó el libro del pacto, ya había escrito todo lo que Dios le había ordenado, se lo leyó al pueblo y les dijo, hagan un pacto. Y el pueblo dijo, obedeceremos la ley de Dios. Éxodo 34:27. Manael. Y Jehová dijo a Moisés,
Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Así es. Escribe estas palabras porque conforme a estas palabras yo he hecho pacto. Dios conformaba y le decía a Moisés, escribe para yo hacer un pacto contigo, para que quedaran como testimonio. Deuteronomio 31, 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Así es. Y siguen diciendo, y lo escribió y la puso con el arca del pacto. Última cita, Deuteronomio 31, 26. Hermana Isabel. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová nuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Amén. Esta última palabra, hermanos, dice, y la vas a poner, esta escritura, porque estaba en rollos antes, y la vas a poner delante del arca del pacto. ¿Qué representaba el arca del pacto? La presencia de Dios. Y le dijo las últimas palabras, como testimonio contra ti. ¿Por qué le dijo contra ti? Porque la ley, dice 1 Timoteo, la ley no fue dada para los justos, para los buenos, sino para todos los pecadores. Y ahí dice, para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas y tanta cosa. Para ellos fue escrita la ley, para todos los pecadores. ¿Y qué era lo que hacía el pueblo? En cada oportunidad que hubo, si leemos toda la ley, los 5 libros del principio de la Biblia, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo cada vez que se podía, se torcía su corazón hacia los dioses paganos. Entonces, hermanos, la ley, primero fue una ley. La palabra de Dios es una ley, pero también la ley, una ley que nos dirige y que nos manda a dónde tenemos que ir. Hermanos, esta es la primera parte. El próximo jueves vamos a hablar ahora de lo que es esta ley, la Torá y la Tanaj. La Tanaj es la Biblia hebrea. ¿Qué relación tiene con nosotros? ¿Cómo se formó? ¿Cuántos pergaminos? Porque cada libro es un pergamino. Y cómo lo fueron metiendo a lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Pero sobre todo la Biblia hebrea que se utiliza todavía hasta el día de hoy, cómo la fueron formando y cómo ya después la aceptamos nosotros como pueblo cristiano. Hermanos, esta ha sido mi participación el día de hoy. Les agradezco que se hayan quedado. Quien no esté anotado todavía, hermanos, para lo de la rifa, aquí con la esposa de nuestro pastor. Hermanos, mis mejores deseos son que el Señor los bendiga y no se pierdan el próximo jueves. Gloria a Dios. ¿Qué se llama para Benjamín? Gloria a Dios. Aplausos al Señor. Aplausos al Señor. Voy a pasar lista para que si usted no está anotado con él. Arturo Martínez se tuvo que ir.